La lluvia fría de diciembre castigó las calles de Nueva York, cuando Isabela Martínez, de solo 22 años y 6 meses de embarazo, fue literalmente arrojada a la acera con una maleta desgarrada y $20 en el bolsillo. Su vientre muy visible se destacó mientras parecía incrédula en el apartamento donde había vivido durante 2 años. «Tuviste 2 semanas para obtener el dinero del alquiler, no 2 meses», gritó Margaret Sullivan, la dueña, antes de llamar a la puerta con fuerza. «Y no sirve de nada estar parado allí como algo pobre. Debería haberlo pensado antes de que quedes embarazada sin poder. Isabela nunca imaginó que su vida se desmoronaría tan rápido. Había llegado de México 3 años antes con el sueño americano de estudiar enfermería y construir una vida mejor. Trabajó doble viaje, por la mañana como niñera para una familia rica en Manhattan y en las oficinas de limpieza de la noche en el centro financiero, hasta que descubrió el embarazo y fue despedido de ambos trabajos el mismo día. El padre del niño había desaparecido la misma semana que contó sobre el bebé, dejando solo un mensaje frío en su teléfono celular. «No estoy listo para esa responsabilidad. Buena suerte con eso». Los vecinos observaron desde la ventana mientras intentaba organizar sus pertenencias esparcidas en la acera húmeda. Algunos susurraron comentarios malvados sobre «otro inmigrante que quiere vivir a expensas del país». Otros simplemente cerraron las cortinas, fingiendo no ver a la niña embarazada ser humillada públicamente. Margaret Sullivan todavía estaba gritando desde el apartamento. «Y no te atrevas a dormir cerca de aquí. Llamaré a la policía si te ves en el edificio». El propietario de 50 años de 6 propiedades en Queens parecía realmente complacida de expulsar a una mujer embarazada durante una tormenta de invierno. Isabela llevaba la maleta pesada por bloques, sintiendo las contracciones de Braxton Hicks, causadas por el estrés. La primera noche dormía en un banco en Central Park, despertando con su abrigo mojado y su cuerpo doloroso. El segundo día, una empleada de café la echó cuando trató de calentarse comprando solo un pequeño café con las monedas restantes. «Este es un establecimiento para los clientes, no un refugio», dijo el empleado, ignorando por completo el estado de Isabela. «Si no consume bien, debe irse». Fue en el tercer día, cuando tenía hambre y tremendamente, que sucedió algo inesperado. Isabela solo había dormido 2 horas cuando se despertó con alguien parado a su lado. Un hombre elegante, de unos 60 años, la observó con una expresión que no podía descifrar. «Disculpe, señorita», dijo con un acento amable y refinado. «¿Puedo preguntar cuánto tiempo ha estado en la calle?» Isabela levantó los ojos esperando otra humillación. Alguien más que quiere que regrese a su país. Pero lo que vio en esos ojos azules era algo que había olvidado que existía. Compasión genuina, sin juicio ni desprecio. El hombre usó un abrigo de lana impecable y llevaba una pasta de cuero que probablemente costó más que su antiguo salario mensual. Pero había algo familiar en sus gestos, en la forma en que habló en español con fluidez cuando se dio cuenta de su incomodidad con el inglés. «¿Estás esperando un bebé?» No era una pregunta, sino una observación suave. «¿Cuánto tiempo llevas solo?» Isabela dudó, pero algo de la manera respetuosa que se dirigió a ella hizo que las palabras salieran. 3 días en la calle, 3 meses desde que todo se derrumbó. El extraño asintió lentamente, como si procesara información mucho más allá de lo que había compartido. Hubo una intensidad en su mirada que sugirió que esta reunión no era tan informal como parecía. «Mi nombre es Eduardo Montoya», dijo finalmente, «y tengo una propuesta que puede cambiar tu vida por completo. Si está disfrutando de esta historia de superar, no olvida suscribirse al canal, porque lo que este hombre misterioso estaba a punto de ofrecer cambiaría no solo el destino de Isabela, sino que revelaría secretos sobre su propio pasado que incluso se conocía a sí misma. A veces el universo pone a las personas adecuadas en el lugar correcto, pero Isabela estaba preparada para descubrir que nada en su vida había sido realmente una coincidencia. Eduardo Montoya no parecía un hombre que hizo ofertas vacías. Mientras Isabela procesaba sus palabras, abrió la pasta de cuero y eliminó una tarjeta de presentación con bordes dorados. «Montoya Enterprises, desarrollo inmobiliario», leída en cartas elegantes. «Escucha, Isabela», dijo sorprendiéndola usando su nombre, aunque ella no recordaba presentarse a sí misma. «Tengo una propuesta inusual. Necesito que alguien administre un proyecto especial mío, y tienes exactamente el perfil que busco». Isabela se rió amargamente. «Señor, con el debido respeto, mírame. Estoy embarazada, sin hogar, sin trabajo. ¿Qué tipo de proyecto podría manejar?» Precisamente para esto, donde Eduardo
Sus ojos azules ganan una intensidad peculiar. Necesito a alguien que realmente entienda lo que es luchar por la supervivencia. Alguien que no tiene miedo de trabajar duro porque ha perdido todo una vez. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Isabela cambió surrealmente. Eduardo la instaló en un modesto apartamento en Upper West Side, pagó sus consultas prenatales y ofreció un salario que era más de lo que ganaba en sus 2 trabajos anteriores agregados. Todo lo que pidió a cambio fue que lo acompañaría en sus visitas de inspección en la ciudad. Así es como Isabela descubrió el verdadero negocio de Eduardo Montoya. No era solo un desarrollador de bienes raíces, era un propietario depredador hunter. Su compañía compró bienes raíces de personas que explotaron inquilinos vulnerables, obligando a los exploradores a vender a través de métodos perfectamente legales, pero devastadores. Margaret Sullivan es nuestra próxima adquisición, dijo Eduardo una mañana, mostrando a Isabela una carpeta llena de documentos. La propiedad donde vivió es solo una de las 6 que tiene, todo con antecedentes de desalojos ilegales, cargos abusivos y condiciones poco saludables. Isabela sintió que su corazón aceleraba. ¿Sabías quién era el primer día? Sabía que fuiste injustamente derramado por ella, sí, pero no sabía que encontrarías exactamente la persona que necesitabas para ejecutar mi plan. Eduardo sonrió de manera enigmática. ¿Ves, Isabela, que Margaret tiene un punto débil, su codicia incontrolada? A través de una compañía ficticia, Eduardo había hecho una oferta irreemplazable para todas las propiedades de Margaret, 40% por encima del valor de mercado, pago en efectivo. La única condición era que necesitaba entregar todos los apartamentos completamente vacíos en 30 días. Ella está forzando desalojos de masas, explicó Eduardo. Familias enteras arrojadas a la calle a mediados del invierno, todas para beneficiarse de mi oferta falsa. Isabela observó las fotos que Eduardo había recolectado, los niños que lloraban de casa, ancianos que transportaban pertenencias en bolsas de basura, familias enteras que duermen en los automóviles. Margaret Sullivan estaba repitiendo con docenas de personas exactamente lo que había hecho con ella. Y aquí viene su parte en el plan, dijo Eduardo dándole un poder legal. Como representante oficial, estará presente en la firma de los contratos. Margaret descubrirá que la mujer embarazada que ha jugado en la calle ahora controla el destino de todo su imperio inmobiliario. Pero había algo en la sonrisa de Eduardo que Isabela no podía descifrar por completo. Una satisfacción personal que fue más allá de la simple justicia social. Conocía a Margaret Sullivan de algún lugar, eso era obvio. ¿Pero dónde? En la víspera de la reunión, Eduardo reveló otra pieza del rompecabezas. Isabela, necesito que sepas algo sobre tu propia historia antes de mañana. Le mostró un viejo certificado de nacimiento y una foto descolorida de un joven mexicano sonriente. Esta es Elena Martínez, tu madre. Y esto, dijo, mostrando una segunda imagen en la que la misma mujer apareció junto a un joven con traje militar, se tomó 6 meses antes de que tú nacieras. Isabela sostuvo la foto con manos temblorosas. El joven militar tenía los mismos ojos azules que Eduardo Montoya. Lo que Isabela no sabía era que su llegada a esa marquesa hace 3 semanas no había sido una coincidencia. Eduardo la había estado buscando durante más de 20 años, y Margaret Sullivan había cometido el error fatal de despertar la atención del hombre equivocado a arrojar a su propia hija a la calle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sostuvo la foto con manos temblorosas, comparando los ojos azules del joven militar con los de Eduardo. La semejanza era innegable, pero su mente luchó contra la realidad que se desarrolló ante ella. «Eres mi padre», no era una pregunta, pero un hallazgo susurrado que resonó en el elegante apartamento donde Eduardo la había instalado. «Elena Martínez trabajó para mi familia cuando tenía 19 años», comenzó Eduardo, su voz de voz durante mucho tiempo. «Era joven, solo era 2 años. Nos enamoramos, pero mis padres descubrieron y la enviaron de inmediato. Nunca supe que estaba embarazada». Isabela sintió que el bebé pateó dentro de su vientre, como si respondiera a la revelación. «¿Por qué nunca me buscaste?» «Miré, Isabela, durante 22 años». Eduardo abrió un cajón y eliminó una pasta espesa. Su madre cambió su nombre, desapareció por completo. Contraté detectives privados, viajé refugios, hospitales, registros de inmigración. Fue solo cuando fuiste abandonado que finalmente lo encontré. La carpeta contenía cientos de documentos, informes de investigación, fotos antiguas de Elena embarazada, registros hospitalarios,
listas de nombres falsos que había usado. Eduardo había pasado una fortuna tratando de encontrar a su hija que sabía que existía. Margaret Sullivan será nuestra primera victoria juntos, dijo Eduardo. Sus ojos ahora brillan con una determinación que Isabela reconoció como familiar. Pero ella es solo la punta del iceberg. Hay otros como ella, otros que se aprovechan de las personas vulnerables. Durante los días siguientes, Isabela descubrió la extensión del imperio oculto de Eduardo. No solo era rico, era estratégicamente poderoso. Montoya Enterprises tenía una red de empresas que se especializaban en identificar y comprar propiedades de exploradores inmobiliarios, lo que los obligó a vender a través de métodos perfectamente legales. Cada propiedad que adquirimos se convierte en una vivienda popular subsidiada, explicó Eduardo. Las personas que han sido abandonadas tienen prioridad para devolver, pagando solo el 30% de lo que cobraron antes. Isabela estaba procesando demasiada información. En 3 semanas había pasado a un embarazo sin hogar a la heredera de un imperio dedicado a la justicia social. Pero había algo más en la estrategia de Eduardo para Margaret Sullivan, algo personal que aún no había revelado por completo. Hace 22 años, cuando sus padres me enviaron, Margaret Sullivan era secretaria del bufete de abogados de familia, dijo Eduardo en una tarde. Ella fue quien falsificó los documentos que hicieron que su madre pareciera una criminal, obligándola a huir del país. El rompecabezas finalmente se completó. Margaret no solo había dejado a Isabela, sino que había destruido a la familia que nunca se graduó. La mujer que arrojó a una mujer embarazada a la calle era la misma que había separado a padre e hija, incluso antes de que naciera Isabela. La reunión con Margaret está programada para mañana, dijo Eduardo. Ella piensa que está firmando el negocio más grande de su vida. De hecho, está firmando su propia ruina. Esa noche Isabela apenas pudo dormir. Sintió que el bebé se movía inquieto, como si presentara la tormenta que vendría. Por la mañana, Eduardo le entregó una carpeta diferente. Contenía no solo los contratos falsos, sino también copias de los documentos que Margaret había falsificado hace 2 décadas. Cuando se da cuenta de quién eres, dijo Eduardo, quiero que entienda que algunas injusticias requieren una generación completa para ser corregidos. Isabela tocó su vientre, pensando en la cruel ironía de estar a punto de enfrentar a la mujer que había destruido a su familia, incluso antes de que ella naciera. Margaret Sullivan había arrojado 2 generaciones de mujeres Martínez en la calle, pero nunca imaginó que una de ellas regresaría con el poder de destruir todo lo que había construido. Lo que Margaret no sabía era que la reunión de negocios más importante de su vida estaba a punto de convertirse en la confrontación más devastadora que había enfrentado, liderada por la misma joven embarazada que había humillado hace solo un mes, y quien llevó la 3ª generación que nunca pudo dañar en su útero. La reunión fue programada para las 2 p.m. en el bufete de abogados Morrison & Associate, en el corazón de Manhattan. Margaret Sullivan llegó 15 minutos antes, irradiando la confianza de aquellos a punto de cerrar el negocio de su vida. 40% por encima del valor de mercado, pago en efectivo, murmuró para sí misma, estableciendo el caro blazer mientras esperaba en la lujosa sala de reuniones. Finalmente me desharé de esas propiedades problemáticas, y aún así beneficiaré una fortuna. A los 52 años, Margaret había construido su imperio inmobiliario, explorando inquilinos vulnerables, inmigrantes, familias de bajos ingresos, personas que no son de documentación, todos eran objetivos perfectos para sus esquemas de recolección abusivos y desalojos ilegales. El abogado Morrison ingresó acompañado por Eduardo Montoya y una niña embarazada, que Margaret no reconoció de inmediato. Estaba muy ocupado admirando la demanda impecable de Eduardo y calculando mentalmente los ceros en su cuenta bancaria después de la transacción. Señorita Sullivan, dijo Eduardo cortésmente, me gustaría presentar a mi representante legal, Isabela Martínez Montoya. La sangre de Margaret se congeló cuando escuchó su nombre y finalmente se centró en la cara de la joven. La misma niña embarazada que había lanzado a la calle hace un mes estaba sentada en la mesa de caoba, con un traje elegante y llevando una carpeta de documentos. Genial. Imposible, susurró Margaret, su voz fallando. Ella no puede estar aquí. Ella es solo un inmigrante sin hogar que dejaste ilegalmente durante una tormenta de invierno. Isabela completó con calma, abriendo su carpeta. Sí, soy exactamente esa persona. Eduardo sonrió de manera enigmática. Verá a Margaret,
Hay algunas cosas sobre nuestra propuesta de compra que no hemos discutido completamente. Isabela retiró una serie de fotografías organizadas cronológicamente de la carpeta. Eran imágenes devastadoras de todas las familias que Margaret había dejado el mes pasado para vaciar los apartamentos. Los niños llorando bajo la lluvia fría, ancianos que llevan pertenece a bolsas de basura, familias enteras que duermen en autos estacionados en la calle. Estas son las 47 familias que obligó a abandonar sus hogares en los últimos 30 días, dijo Isabela, su voz manteniendo un tono profesionalmente neutral, que hizo que la situación fuera aún más inquietante. Todo basado en el mismo contrato fraudulento que planeó firmar con nosotros hoy. Margaret intentó levantarse pero sus piernas fallaron. No puedes probar nada. Todos los desalojos fueron geniales. De hecho, intervino el abogado Morrison, podemos demostrar mucho más de lo que piensas. Puso una segunda carpeta sobre la mesa, especialmente más gruesa. Estas son copias de los documentos falsificados que ha preparado durante 22 años para Elena Martínez, obligándola a huir del país. El color desapareció por completo de la cara de Margaret. Elena Martínez era un nombre que había enterrado durante décadas, junto con los documentos que había forjado para separar a una familia y complacer a los poderosos jefes de la época. Elena Martínez era mi madre, dijo Isabela, su voz ahora cargada de emoción contenida pero controlada. Y esto, señaló a Eduardo, es mi padre, el hombre que mantuviste para conocerme durante 22 años. Eduardo se paró lentamente, cada movimiento calculado para maximizar el impacto psicológico. Sabes, Margaret, cuando descubrí que habías dejado a mi hija, inicialmente pensó en simplemente destruir tu vida financieramente, pero luego me di cuenta de que sería injusto hacerlo sin que supieras exactamente por qué estaba siendo castigado. Margaret intentó hablar, pero solo un gemido estrangulado salió de su garganta. Las piezas del rompecabezas se ajustaban devastadoras en su mente, formando un panorama de venganza meticulosamente planificada. La propuesta de compra fue falsa desde el principio, continuó Eduardo. Cada palabra se pronunció con la precisión de aquellos que habían ensayado ese momento durante décadas. Nunca tuvimos la intención de comprar sus propiedades. En cambio, usamos el último mes para documentar sistemáticamente cada delito que cometió contra inquilinos vulnerables. Isabela abrió una tercera carpeta, revelando cientos de documentos organizados por categorías, cargos ilegales documentados con impresiones de mensajes, amenazas registradas en audio, desalojos realizados sin orden judicial, condiciones de vivienda poco saludables ignoradas deliberadamente. Su voz ahora llevaba la satisfacción controlada de aquellos que vieron que la justicia se hacía metódicamente. Tenemos testimonios de video, fotografías de fecha y hora, documentos internos de su propia empresa que pensó que destruyó. El abogado Morrison sonrió fríamente, eliminando una carpeta aún más voluminosa. Y también tenemos las confesiones completas de sus empleados. Aparentemente, cuando se enfrentan a acusaciones penales federales, las personas están sorprendentemente dispuestas a colaborar con las autoridades a cambio de acuerdos de alas que ganan. Margaret intentó recuperar la compostura, pero su voz salió. Este es un marco. ¿No tienes autoridad para...? ¿Autoridad? Isabela se echó a reír, un sonido que resonó en la habitación con una fuerte ironía. ¿Sabes? Hace un mes me dijiste que debería haber pensado en las consecuencias antes de quedar embarazada sin poder. Hoy quiero preguntar, ¿pensaste en las consecuencias antes de destruir 2 generaciones de mi familia? Eduardo retiró su teléfono celular, escribiendo rápidamente. Mientras hablamos aquí, los agentes federales están ejecutando simultáneamente las órdenes de búsqueda e incautación en todos los archivos de sus otras 6 oficinas. Sus empleados ya están siendo llevados a interrogar sobre el esquema de lavado de dinero que descubrimos conectados con desalojos ilegales masivos. ¿Lavado de dinero?, Margaret gritó, su voz ahora histérica. Esto es completamente ridículo. Isabela le mostró una quinta pasta, marcada con sellos federales. Cuentas bancarias en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, propiedades registradas en nombres ficticios distribuidos en 3 estados, sobornos mensuales documentados a los funcionarios públicos para acelerar los procesos de desalojo. Su voz ahora llevaba no solo satisfacción, sino una autoridad que Margaret nunca había visto en el joven vulnerable que había abandonado. 22 años que te investigan, Margaret. No tienes idea de la extensión real de los crímenes que has cometido sistemáticamente. La puerta de la habitación se abrió con precisión, y 2 agentes federales ingresaron,
sus credenciales ya visibles. Margaret Sullivan es arrestada por fraude inmobiliario a gran escala, extorsión continua, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos contra los derechos civiles. Mientras ponen las esposas, Margaret miró desesperadamente a Eduardo. Sus últimas esperanzas de negociación aún parpadean en sus ojos. Por favor, podemos negociar algo. Tengo dinero oculto, puedo pagar compensaciones, lo que sea necesario. Eduardo sacudió la cabeza lentamente, cada movimiento deliberado. Lo único que quiero de ti, Margaret, es que entiendes una lección muy simple. Algunas injusticias tardan 2 décadas en ser corregidos, pero cuando eso sucede, la justicia no solo se ejecuta, es absoluta e irreversible. Mientras Margaret fue conducido esposado por los agentes, Isabela permaneció sentada, una mano protectora en su vientre donde creció su hijo. La misma mujer que había sido arrojada a la calle un mes antes de que la basura ahora controlara el destino de aquellos que habían destruido a su familia, incluso antes de que ella naciera. Lo que Margaret no sabía era que su arresto era solo el primer movimiento de un plan mucho más grande. Isabela había heredado no solo un padre y una fortuna, sino un imperio dedicado a identificar y neutralizar exploradores sistemáticos, y que esta sería la primera de muchas familias que se reunirían y se vengaban, que se ejecutarían con la precisión quirúrgica de quienes transformaron la injusticia personal en una misión de vida. 6 meses después, Isabela caminó por las calles de las mismas reinas donde había dormido bajo la lluvia, pero ahora llevaba a su hija de 3 meses, Sofía Elena, en su regazo. El bebé dormía en silencio, mientras visitaban el primero de los complejos de viviendas que la Fundación Martínez Montoya inauguró. El edificio donde Margaret Sullivan había arrojado familias enteras ahora albergaba viviendas populares con alquiler subsidiado. Las placas de oro en la entrada mostraron los nombres de las 47 familias que se habían visto obligadas a irse. Cada una había regresado a apartamentos renovados que pagaban solo 1/3 del valor anterior. Señorita, Isabela, saludó a dona Carmen, una dama de 73 años que había sido abandonada a los 72 años. Mi nieta preguntó si puedes venir a cenar el domingo. Desea agradecer a la señora que trajo a toda la familia a casa. Isabela sonrió, enderezando a su hija en sus brazos. En los últimos 6 meses, Eduardo le había transferido oficialmente la presidencia de la fundación, que creció exponencialmente. Ya habían identificado a otros 12 propietarios depredadores en la región metropolitana de Nueva York, todos siguiendo el mismo patrón de investigación meticuloso que destruyó a Margaret. Margaret Sullivan, a su vez, había sido sentenciada a 15 años en una prisión federal, sin el derecho a la libertad condicional. Sus 6 propiedades fueron confiscadas por la justicia y se transformaron en viviendas sociales. El dinero lavado en cuentas en alta mar ha sido completamente revertido a un fondo de reparación a las víctimas de sus crímenes. La ironía es perfecta, había comentado Eduardo el día de la oración. Pasó su vida arrojando familias a la calle para obtener ganancias. Ahora pasará sus próximos 15 años sin poder salir de su propia habitación. La historia de Isabela ganó dimensiones nacionales cuando un periodista de investigación descubrió el alcance de la operación. Desde el hogar embarazada hasta la justicia social, la historia de la mujer que convirtió la injusticia en la revolución fue la portada de 3 revistas nacionales en la misma semana. El programa de televisión que contó su carrera generó más de 500,000 mensajes de personas que compartían historias de exploración inmobiliarias similares. Isabela creó una línea directa donde las víctimas podían informar abuso, y la fundación investigó cada queja sistemáticamente con la misma precisión quirúrgica utilizada contra Margaret. Las universidades de derecho comenzaron a estudiar el caso Martínez Montoya como un ejemplo de justicia social aplicada a través de métodos legales. Isabela fue invitada a dar una conferencia en Harvard, Yale y Columbia sobre cómo transformar la injusticia personal en un cambio sistemático. Mamá habría estado orgullosa, murmuró Isabela a Sofía Elena, mientras miraba a los niños jugando en el patio retirado. Eduardo había localizado la tumba de Elena Martínez en México y construyó un monumento en su honor en la misma tierra donde la fundación de la fundación ahora estaba operando. El doctor Morrison, que se había convertido en abogado permanente de la fundación, apareció con una carpeta de nuevos casos. Tenemos 23 nuevas quejas esta semana. 2 parecen particularmente graves. Los propietarios que obligan a los desalojos de edad avanzada durante la temporada de huracanes. Isabela asintió.
El enfoque cambia inmediatamente a la forma estratégica que había desarrollado. Prepare los expedientes completos, quiero saber todo sobre ellos. Historia financiera, conexiones políticas, patrón de comportamiento. Si derrocaremos a estos exploradores, haremos lo más inteligentes posible. Eduardo, ahora oficialmente abuelo y llevaba constantemente regalos a Sofía Elena, observó las operaciones de comando de Isabela con una mezcla de orgullo paternal y admiración profesional. Sabes que has convertido algo horrible en una buena fuerza, ¿no? Aprendí con lo mejor, respondió Isabela, sonriendo a su padre que había perdido y encontrado el mismo año. Y aprendí que la mejor venganza no es destruir a los que te han dañado, es construir algo tanto que se vuelvan por completo elevante. La fundación ya había demandado y superado casos contra 12 exploradores inmobiliarios diferentes. Cada victoria resultó no solo en arrestos y multas, sino en la transformación de la explotación de propiedades en viviendas dignas para familias de bajos ingresos. Hay algo poético en el uso de nuestro propio sistema que nos oprimió a crear justicia, explicó Isabela en sus conferencias. Margaret pensó que estaba arrojando basura a la calle cuando me sirvió. De hecho, estaba plantando la semilla de su propia destrucción. Sofía Elena se despertó en los brazos de su madre, sus ojos azules, herencia de la Montoya, observando al mundo curiosamente. 3 generaciones de mujeres Martínez se habían enfrentado a diferentes injusticias, pero solo Isabela había tenido la oportunidad y los recursos para convertir el dolor personal en el poder sistemático del cambio social. Margaret Sullivan, en su celda federal, recibió informes semanales sobre las familias que regresaban a los apartamentos que había usado para explorar. Cada noticia fue un recordatorio de que su crueldad había creado todo lo contrario de lo que pretendía, más dignidad para las personas que intentó destruir. La última carta de Margaret escribió desde la prisión. Nunca envió, simplemente dijo: nunca imaginé que jugar a una mujer embarazada en la calle me costaría todo, si pudiera retroceder en el tiempo, pero no hay una máquina de tiempo para la crueldad. Solo hay certeza de que personas como Isabela Martínez Montoya continuarán convirtiendo las injusticias en revoluciones, una familia salvada a la vez. El universo tiene una forma peculiar de equilibrar sus cuentas. A veces lleva décadas, a veces necesita la ayuda de ciertas personas, pero al final, aquellos que plantan crueldad sistemática cosechan exactamente la destrucción que merecen. Isabela Martínez Montoya aprendió que no hay coincidencia cuando se trata de la verdadera justicia. Hay una preparación para encontrar oportunidades, coraje para encontrar recursos, y las personas lo suficientemente valientes como para convertir su propio dolor en la curación colectiva de otros que sufren las mismas injusticias. Si cree que toda injusticia merece una respuesta inteligente, y que la mejor venganza es el éxito que construye puentes en lugar de quemar a otras personas, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias de personas que han convertido sus mayores derrotas en las victorias más inspiradoras y sistemáticas que haya visto. Porque a veces, cuando el mundo te arroja a la calle pensando que eres desechable, tienes 2 opciones: acepta el piso como tu lugar definitivo, o usa ese mismo piso que una base sólida para construir algo infinitamente más grande y más largo de lo que tus opresores nunca podrían destruir ni imaginar.